La cámara lo capta en 3 segundos. Sin preámbulos. Sin advertencias. Solo un hombre inmóvil, y de repente algo que no debería ser posible. Lo ves una vez, lo rebobinas. Lo vuelves a ver, fotograma a fotograma, y tu cerebro se niega a asimilar lo que te muestran tus ojos. Porque la brecha entre la capacidad humana y lo que acaba de ocurrir es tan grande que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el cuerpo, sobre la disciplina, sobre lo que sucede cuando alguien pasa toda su vida borrando la distancia entre el pensamiento y la acción. No se trata de una leyenda. Se trata de un momento tan preciso, tan quirúrgicamente ejecutado, que se convirtió en evidencia de algo que la mayoría de la gente nunca comprenderá: el precio de la maestría. El aire en la sala de entrenamiento está cargado de humedad y huele a lona y madera vieja. La luz de la tarde se filtra a través de las altas ventanas en pálidos rayos, cayendo sobre las tablas desgastadas del suelo que han absorbido décadas de juego de pies, sudor e impacto. El espacio es silencioso como lo son los espacios de trabajo, no silencioso, sino con propósito. El crujido del cuero. El suave roce de los pies descalzos al ajustar su postura. El leve murmullo de la respiración, regulado por años de acondicionamiento. Está en el centro, con una camisa negra sencilla y pantalones oscuros. Sin uniforme teatral. Sin ceremonia. Solo un hombre de unos 30 y pocos años con una figura que parece engañosamente ligera hasta que se nota su postura, arraigado, alineado, cada parte de él conectada a un centro de gravedad que parece más bajo y estable de lo que debería. Su postura es relajada, pero no hay holgura. Es la relajación de un cable bajo tensión perfecta, esperando. A su alrededor, un pequeño grupo observa. Algunos son estudiantes. Otros son colegas. Uno sostiene una cámara, de esas que funcionan con rollos de película y requieren enfoque manual. No es una instalación profesional. El trípode es inestable. El encuadre es flojo. Esto no pretende ser una actuación. Es una demostración, tal vez una prueba, de esas cosas que pasan en salas como esta cuando alguien dice, muéstrales lo que quieres decir, y todos se acercan un poco más. Alguien más también está ahí. Frente a él. Un compañero de entrenamiento, más alto, más ancho de hombros, con una manopla de concentración en la mano derecha. Se prepara sin que se note, como cuando te han dado un golpe fuerte y no quieres que se note que ya estás anticipando el impacto. Su postura es firme, con las rodillas ligeramente flexionadas y el torso contraído. No tiene miedo. Pero es cauteloso. Y esa cautela es la primera señal de que algo inusual está a punto de suceder. El hombre de negro desplaza ligeramente el peso del cuerpo. Apenas se nota. Solo un ligero ajuste en las caderas, una microrotación del pie trasero. Nadie que lo vea lo llamaría preparación. Parece respirar. Parece estar de pie. Y quizá ese sea el punto. Hay una quietud en la sala ahora. No la que da el suspenso, sino la que da la concentración. Todos aquí saben que están a punto de ver algo, pero aún no saben qué significa. Esa comprensión llegará más tarde, cuando se revele la película, cuando alguien la ralentice, cuando intenten contar los fotogramas entre la quietud y el impacto y se den cuenta de que no hay suficientes. El compañero de entrenamiento ajusta su agarre en el guante, con el pulgar sobre el acolchado y el antebrazo apoyado. Asiente. Es un pequeño gesto, una combinación de permiso y preparación. La señal que dice, listo. Adelante. Y ahí es cuando la presión entra en la habitación. No es presión física. Todavía no. Sino el peso psicológico de saber que estás frente a alguien que ha pasado cada hora de los últimos 15 años eliminando la duda. Alguien que no lanza técnicas para ver si funcionan. Alguien que ya ha resuelto la ecuación mentalmente y ahora solo muestra la prueba. El hombre de negro no se mueve. Todavía no. Pero su mirada se agudiza. Hay una cualidad en su concentración que enrarece el aire, como si la habitación se hubiera contraído unos centímetros. No mira el guante. Mira a través de él. Calcula la distancia. Mide la geometría invisible entre su puño y el objetivo. Considera la distribución del peso de su compañero, su centro de gravedad, el ángulo de su postura, la tensión de su brazo. Esto no es instinto. El instinto es lo que queda cuando el entrenamiento lo erosiona todo. Esto es arquitectura. Esto es ingeniería. Esto es el resultado de 10.000 horas dedicadas a descomponer un solo movimiento en sus componentes y luego reconstruirlo de forma más rápida, nítida y limpia. La gente que observa no habla. Algunos contienen la respiración sin darse cuenta. Uno cambia el peso de un pie a otro, señal de nerviosismo. El camarógrafo ajusta el objetivo, intentando mantener el enfoque, sin percatarse de que la velocidad de lo que está a punto de suceder lo hará casi irrelevante. Hay un momento, justo antes de que suceda, en el que el hombre de negro exhala. Es controlado. Deliberado. Una liberación de tensión que la mayoría interpretaría como relajación. Pero no lo es.
Es lo contrario. Es la alineación final. El último microajuste antes de que todo lo demás se vuelva físico. Y luego se mueve. Más tarde, cuando la gente vea la película, discutirán sobre cuánto dura. Algunos dirán 2 segundos. Otros, 3. Unos pocos insistirán en que es menos de 1. Todos medirán cosas diferentes: tiempo de reacción, duración del movimiento, el momento del impacto, las consecuencias. Pero en lo que todos estarán de acuerdo es en esto: no hay cuerda. No hay recámara. No hay telegrafía. En un fotograma está de pie. En el siguiente, su puño ya está enterrado en el guante con tanta fuerza que todo el cuerpo de su compañero se ha desplazado hacia atrás, los pies resbalando por el suelo, el torso girado por la transferencia de energía, el rostro congelado en una expresión a medio camino entre la sorpresa y la incredulidad. El guante no absorbe el impacto. Lo transmite. A través del acolchado, del cuero, de la carne, del hueso, directo al centro. Su compañero se tambalea, se recupera, mira su mano como si fuera de otro. El guante sigue en su mano. Pero la mano está entumecida. El antebrazo vibra. Un dolor sordo e irradiado le sube por el hombro, hasta el pecho, y se da cuenta, lentamente, con la claridad que solo llega tras algo irrevocable, de que si ese puñetazo le hubiera dado en el cuerpo, sin el guante, sin la rodillera, no estaría en pie. Esa comprensión es visible en su rostro. Y la cámara la capta. El hombre de negro retrocede. Su respiración no ha cambiado. Su postura no ha cambiado. Se ve exactamente igual que hace 5 segundos. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera generado la fuerza suficiente para mover a un hombre adulto por la habitación en el tiempo que a la mayoría le toma parpadear. Y eso es lo que lo hace insoportable de ver. No la velocidad. No la potencia. Sino la calma. La calma absoluta e inhumana. Uno de los estudiantes exhala audiblemente. Otro niega con la cabeza, un gesto lento e involuntario de incredulidad. El camarógrafo sigue grabando, pero le tiembla la mano ligeramente. Acaba de grabar algo, y lo sabe, pero aún no comprende lo que significará. Que este material circulará durante décadas. Que la gente lo ralentizará, lo congelará, lo analizará fotograma a fotograma, y seguirá sin comprender del todo cómo un cuerpo puede moverse de esa manera. Tan eficientemente. Tan completamente. El compañero de entrenamiento baja el guante. Su mano aún tiembla. Mira al hombre de negro, y hay algo en su expresión que no es miedo, pero tampoco está lejos de serlo. Es reconocimiento. El reconocimiento de que la disciplina, llevada al límite, se convierte en algo más. Algo que ya no parece humano, aunque lo sea. ¿Y el hombre de negro? Solo asiente. Una vez. Un pequeño, casi imperceptible reconocimiento. No de elogio. No de victoria. Solo de cumplimiento. La tarea estaba fijada. La tarea estaba hecha. Eso es todo. Si has seguido esto de cerca, ya sabes qué diferencia a quienes entienden de quienes solo miran. Suscríbete. Necesitarás el contexto para lo que viene a continuación. La sala no estalla. No hay aplausos. Nadie vitorea. Eso se sentiría mal, de alguna manera. Una falta de respeto. Como aplaudir después de ver a un cirujano cerrar una incisión. Esto no era entretenimiento. Era una manifestación. Y manifestaciones de este tipo no invitan a la celebración. Invitan al silencio. A la reflexión. A una especie de sobrio asombro. El compañero de entrenamiento deja el guante en un banco. Flexiona los dedos, probando la sensación, esperando a que vuelva. Alguien le ofrece agua. La rechaza con un gesto. No está herido. En realidad, no. Pero ha cambiado. Se nota en cómo se mantiene ahora, un poco más cuidadoso, un poco más consciente. Acaba de aprender algo sobre los umbrales. Sobre lo que el cuerpo humano puede hacer cuando se le ha quitado toda ineficiencia. Y ese conocimiento le pesa. El hombre de negro camina hasta el borde de la habitación, toma una toalla y se seca las manos. Sin sudor. Sin esfuerzo. Se mueve como quien acaba de terminar una tarea rutinaria. Y tal vez, para él, eso fue todo. Otra repetición. Otra prueba de concepto. Otro momento en una vida construida completamente en torno a la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar esto? Pero las imágenes cuentan una historia diferente. Cuando se revela la película, cuando la gente empieza a verla, las reacciones son inmediatas. Algunos la descartan. Fotografía trucada, dicen. Acelerada en la edición. Otros la estudian obsesivamente, contando fotogramas, midiendo distancias, intentando revertir la mecánica. Los profesores se la muestran a sus alumnos como herramienta de enseñanza. Los escépticos la usan como prueba de exageración. Los creyentes la usan como prueba de lo que es posible. Pero nadie que lo ve lo olvida. Porque no se trata solo del golpe. Se trata de lo que representa.
La eliminación del desperdicio. La compresión del poder. La idea de que en algún lugar, en el espacio entre la intención y la acción, existe un nivel de eficiencia que la mayoría de la gente ni siquiera alcanza, y mucho menos domina. Y que alcanzarlo requiere algo que la mayoría de la gente no está dispuesta a dar, todo. Cada cosa. El hombre de negro pasó su infancia en habitaciones como esta. No exactamente esta, sino habitaciones similares. Espacios dedicados a la repetición. Al refinamiento. Al lento y agotador trabajo de lograr que el cuerpo obedezca a la mente sin demora, sin vacilación, sin la fricción de la duda. Le enseñaron desde pequeño que la velocidad sin control es caos. Que la potencia sin precisión es desperdicio. Que el objetivo no es golpear fuerte. El objetivo es golpear correctamente. Y si golpeas correctamente, la dureza se vuelve inevitable. Así que entrenó. No durante horas. Durante años. Durante décadas. Descomponiendo cada movimiento en sus componentes más pequeños y luego reconstruyéndolo, una y otra vez, hasta que la mecánica se volvió invisible. Hasta que un puñetazo dejó de ser algo que hacía y se convirtió en algo que era. Una expresión de estructura. De física. De voluntad condensada en 8 centímetros de movimiento hacia adelante. Pero ese tipo de enfoque tiene un precio. Un precio que no se ve en cámara. Se nota en relaciones que se deterioran porque nunca estás completamente presente. En oportunidades perdidas por elegir el gimnasio por encima de todo lo demás. En la silenciosa y progresiva conciencia de que te has vuelto tan especializado, tan refinado, que el resto del mundo se siente lento y torpe en comparación. Y esa conciencia no te hace sentir superior. Te hace sentir solo. Quienes lo rodean ven el resultado. Ven la pegada. Ven la velocidad. Ven el control. Lo que no ven son las 10.000 horas dedicadas a perfeccionar un solo movimiento. Las lesiones que no sanaron bien porque entrenaba constantemente. Las noches en vela, repasando una técnica en su mente, ajustando los ángulos fracciones de grado, buscando el cambio que la haría más rápida, más limpia y mejor. No ven el exilio que exige el dominio. Y quizás ese sea el momento real que capturó la cámara. No solo una proeza física, sino la evidencia visible de lo que sucede cuando alguien elige la perfección por encima de todo. Cuando reduce toda su existencia a una sola pregunta y luego pasa la vida respondiéndola. Las imágenes circulan. Se copian, pasan de mano en mano, se proyectan en dojos, gimnasios y escuelas de cine. La gente las usa para debatir sobre artes marciales, sobre física, sobre qué es real y qué es mito. Pero los argumentos no se centran en el punto clave. El punto no es si el puñetazo es real. El punto es cuánto costó. Y si ese costo valió la pena. Porque la respuesta a esa pregunta no es la misma para todos. Algunas personas ven las imágenes y se sienten inspiradas. Ven la prueba de que los límites son infranqueables. Que el cuerpo puede entrenarse más allá de lo que parece posible. Que la disciplina, aplicada con suficiente intensidad durante el tiempo suficiente, puede producir resultados que parecen mágicos. Otros lo ven y sienten algo parecido a la tristeza. Ven a un hombre que lo dejó todo para alcanzar la perfección en algo. Que pasó toda su vida en habitaciones como esa, buscando un nivel de maestría que el 99% del mundo jamás comprenderá ni apreciará. Que se volvió tan bueno en un movimiento que dejó de ser humano y se volvió mecánico. Ambas reacciones son ciertas. Esa es la paradoja. La maestría es a la vez hermosa y trágica. Es evidencia de lo que somos capaces y prueba de lo que sacrificamos para alcanzarla. Escribe una palabra en los comentarios. Palabra, la palabra que te viene a la mente cuando piensas en cuánto cuesta realmente la disciplina. El compañero de entrenamiento nunca olvida ese día. Años después, cuando le preguntan al respecto, describe la sensación del impacto. No el dolor, no fue mucho, al menos al principio, sino la conmoción. La repentina e innegable comprensión de que acababa de ser golpeado por algo que operaba a un nivel diferente. Que la brecha entre su capacidad y lo que acababa de experimentar no era algo que pudiera superar con más entrenamiento. Era una brecha que requería un compromiso diferente. Un compromiso que no estaba seguro de poder asumir. Lo respetaba. Pero también le temía. Porque vio lo que costaba. Vio las horas. El aislamiento. La concentración absoluta que no dejaba espacio para nada más. Y tomó una decisión. Siguió entrenando, pero no persiguió ese nivel. Se mantuvo humano. Se mantuvo equilibrado. Y nunca se arrepintió. Pero a veces, tarde en la noche, se pregunta. ¿Y si hubiera insistido? ¿Y si hubiera estado dispuesto a dar lo que dio el hombre de negro? ¿Habría llegado a ese mismo lugar? ¿O ese lugar está reservado para quienes no pueden imaginarse haciendo otra cosa? Él no lo sabe. Y esa incertidumbre lo acompaña. El material aún existe. Puedes encontrarlo si lo buscas.
Se ha subido, analizado, ralentizado, debatido en foros, secciones de comentarios y especiales de documentales. La gente sigue discutiendo al respecto. Sigue intentando medirlo. Sigue intentando replicarlo. Pero nadie que lo ve sale indemne. Porque te obliga a hacerte una pregunta que quizá no quieras responder, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? No en teoría. No en abstracto. Sino en la práctica. En la rutina diaria de elegir lo que quieres una y otra vez, año tras año, hasta que todo lo demás se desvanece y solo queda el trabajo y el resultado. La mayoría de la gente dice que quiere la maestría. Quiere ser el mejor. Quiere alcanzar ese nivel. Pero cuando ven lo que realmente requiere, el aislamiento, el sacrificio, la obsesión y la concentración incansables, se dan cuenta de que no lo desean tanto. Y eso está bien. Es humano. Pero al hombre de negro no le interesaba ser humano. Le interesaba la precisión. Y la precisión, a ese nivel, requiere algo que la mayoría de la gente no está hecha para dar. Si esto te hizo pensar diferente sobre lo que significa realmente la maestría, compártelo. Alguien más necesita verlo. La grabación termina como empezó. Con el hombre de negro inmóvil. La sala en silencio. El momento ha terminado. No celebra. No da explicaciones. Simplemente regresa al centro de la sala, se coloca de nuevo y espera la siguiente prueba. Porque para él, esto no era el final. Era solo otra repetición. Otra prueba. Otro paso en un proceso sin fin. Y tal vez esa sea la verdadera lección. La maestría no es un destino. Es un estado del ser. Es lo que sucede cuando dejas de preguntarte, ¿qué tan bueno puedo llegar a ser? Y empiezas a preguntarte, ¿hasta qué punto puedo entregarme por completo a esto? Y cuando te haces esa pregunta y la respondes con toda tu vida, te conviertes en algo diferente. Algo que hace que la gente se detenga, observe y rebobine la grabación, intentando comprender cómo es posible. Pero comprender no es lo importante. Lo importante es hacer. El hacer interminable, agotador y hermoso. La cámara capta 3 segundos. Pero esos 3 segundos son el límite visible de una vida. Son el momento en que todo lo que construyó, todo lo que sacrificó, todo en lo que se convirtió, se condensó en un solo movimiento. Y ese movimiento fue tan puro, tan eficiente, tan absolutamente sin desperdicio, que dejó de parecer una técnica para convertirse en la verdad. Y la verdad, una vez que la ves, no te deja ir. La habitación está vacía. La gente se ha ido. Han guardado la cámara. La luz que entra por las ventanas ha cambiado, ahora más tenue, acercándose al anochecer. Las tablas del suelo aún conservan las marcas de roce de su compañero al deslizarse hacia atrás, arrastrando los pies por la madera, intentando absorber un impacto que no estaba hecho para soportar. El hombre de negro está solo en el centro. Gira los hombros una vez, un pequeño ajuste, comprobando la alineación. Cambia el peso, probando su postura. Y luego practica el golpe de nuevo. Solo. Sin cámara. Sin público. Sin nadie a quien impresionar. Solo él y el trabajo. Porque eso es la maestría. No son los momentos en que la gente observa. Son los 10.000 momentos en que nadie observa. Cuando no hay aplausos, ni reconocimiento, ni validación externa. Solo la repetición silenciosa e incesante. El refinamiento. La búsqueda de la pequeña mejora que lo hace un poco más rápido, un poco más limpio, un poco más cercano a la perfección. Y lo perfecto, él lo sabe, es imposible. Pero perseguirlo lo es todo. El metraje permanece. Un fragmento de película, de unos pocos segundos de duración, que ha sobrevivido al instante que lo capturó. Ha sido estudiado, debatido, mitificado, descartado, celebrado. Se ha utilizado como prueba de grandeza y de obsesión. Ha sido una inspiración y una advertencia. Pero para el hombre de negro, era apenas martes. Solo otro día en la habitación. Solo otra demostración. Solo otro paso en un viaje que no termina, porque terminar significaría detenerse, y detenerse significaría aceptar que ya ha hecho suficiente. Y nunca creyó en lo suficiente. Creyó en más. Siempre más. Hasta que no quedó nada por refinar, nada por desmantelar, nada más que la esencia misma. Y eso es lo que captó la cámara. No solo un puñetazo. Sino la esencia de una vida. La prueba de que si estás dispuesto a pagar el precio, si estás dispuesto a renunciar a todo, si estás dispuesto a vivir en habitaciones como esta, solo, practicando movimientos que nadie jamás apreciará del todo, puedes alcanzar un lugar que la mayoría de la gente no cree que exista. Pero tienes que estar dispuesto a ir allí solo. Quienes ven las imágenes, quienes las analizan fotograma a fotograma, quienes intentan medir la velocidad y calcular la fuerza, buscan un secreto. Una técnica. Un truco. Algo que puedan aprender, aplicar y llevar consigo. Pero no hay secreto. Solo hay sacrificio. Y tiempo.
Y la disposición a preguntarte, cada día, si estás dispuesto a hacerlo de nuevo. A entrar en la habitación. A reajustar tu postura. A practicar el movimiento una vez más, aunque ya lo hayas hecho 1000 veces. A elegir el trabajo por encima de la comodidad, del reconocimiento, por encima de todo. Ese es el secreto. Y no es ningún secreto. Es solo un precio que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar. ¿Qué sentiste al ver esto? ¿Inspiración? ¿Tristeza? ¿Algo más? Comenta abajo. Y si quieres más historias que revelan lo que la grandeza realmente requiere, no solo los mejores momentos, sino el costo oculto, suscríbete. Porque la próxima es aún más profunda. Y no te la querrás perder. La película sigue en pantalla. En algún lugar, ahora mismo, alguien la ve por primera vez. Sus ojos se abren de par en par. Su respiración se entrecorta. Rebobinan, intentando comprender lo que acaban de ver. Intentando reconciliar la quietud con la explosión. Intentando comprender cómo un cuerpo puede moverse de esa manera. Y tal vez, solo tal vez, se estén haciendo la misma pregunta que las imágenes han estado planteando durante décadas. ¿Qué estaría dispuesto a renunciar para alcanzar ese nivel? La mayoría no tendrá una respuesta. Y eso está bien. Pero algunos lo harán. Algunos sentirán la atracción. La curiosidad. El susurro peligroso y seductor que dice, ¿y si lo intentara? ¿Y si lo diera todo? ¿Y si dejara de poner excusas y me comprometiera, total y completamente, como él lo hizo? Y para esas personas, el metraje no es solo un registro. Es un reto. Una invitación. Una línea trazada en la arena que dice, esto es lo que es posible. Si estás dispuesto. El hombre de negro no lo sabe. No piensa en el legado. No piensa en las imágenes. No piensa en los argumentos ni en el análisis ni en la gente que lo verá y se preguntará. Está pensando en la siguiente repetición. El siguiente ajuste. La siguiente mejora fraccionaria. Porque eso es lo único en lo que ha pensado. Y esa concentración, esa pureza de propósito, es lo que captó la cámara. No solo el puñetazo. Sino la vida que lo hizo posible. La vida que no tenía cabida para nada más. La vida que lo cambió todo, conexión, tranquilidad, normalidad, equilibrio, por la oportunidad de ser perfecto en algo. Y en 3 segundos de metraje, ese comercio se hizo visible. Si no lo hubieran grabado, nadie lo habría creído. Pero lo fue. Y ahora tenemos que hacerlo. No solo el ponche. Sino cuánto costó. Y si valió la pena. La respuesta depende de a quién le preguntes. Pero la pregunta nunca desaparece.